Entonces, esta es la clase número 17. Acá la idea es trabajar en la parte de análisis vectorial en situaciones problema. Pues yo les pedí algunos materiales desde la vez pasada, entonces espero los tengan ahí para su disposición. Entonces, en cada, digamos, punto de la actividad es necesario leer los enunciados, mirar qué es lo que piden, qué es lo que preguntan y qué información dan, y de acuerdo a esa interpretación clara que ustedes deben tener de las situaciones que se plantean, pues plantear una respuesta eh, que sea coherente de acuerdo a lo que solicitan. Entonces acá hay un dibujo en el que nos muestran las partes del vector, el módulo, o sea, qué tan largo es, qué tan largo es. Acá lo representan con dos barritas a cada lado. El sentido, que es la punta de flecha, porque podría tener esta misma dirección, pero el sentido hacia el otro lado, o sea, la punta en el otro extremo del vector. Y una línea de acción, y esa línea de acción pues establece una dirección, que en este caso es el ángulo con la línea horizontal. Entonces, para el primer punto, entonces, me dice que yo tengo que hacer lo siguiente. Entonces, van a observar acá bueno, yo puedo tener dos libros más o menos del mismo tamaño, y entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Entrelazar las hojas con cuidado. Pues yo acá tengo dos libros de similar tamaño, y entonces lo que yo hice fue entrelazar las hojas. Pues no lo hice muy bien, me quedó un poco descuadrado y no lo cuadré bien, no lo hice con todo el cuidado, pero es simplemente para que ustedes vean que dos libros, cuando están así organizados, si yo los halo de su lomo, entonces, a pesar de que acá no están perfectamente intercaladas las hojas, es difícil al jalar de los lomos, prácticamente imposible separarlos. Y esto es por las múltiples fuerzas, si yo lo tomo así, las múltiples fuerzas que se generan entre los dos, porque hay unas fuerzas normales que es cuando una superficie se apoya en otra, entonces se genera una infinidad de fuerzas normales entre hoja y hoja, unos pesos, y unos pesos pues que van variando de acuerdo a la posición donde esté la hoja, pero pues que van afectando eso, van a ser una mezcla de muchas ¿qué? De muchas fuerzas, y eso pues hace que esto, así le apliquemos mucha fuerza, va a ser difícil de separar. Entonces, ustedes, para verificar, bueno, lo organizan bien. Si no tienen dos libros iguales, pueden hacerlo con dos cuadernos, entrelazando bien las hojas con toda la paciencia, no como yo lo hice acá, como de afán, sino entrelazan las hojas bien y le toman una foto. Y eso como evidencia, pues, para, para este punto. ¿Listo? Entonces, acá dice, haga un diagrama de cuerpo libre sobre una de las hojas que esté en el interior del libro. Entonces, si yo tengo una de las hojas, entonces espere un momentico. Digamos que yo acá voy a dibujar una de las hojas. Supongamos que esta es una de las hojas del libro, que está ahí entrelazada
con las demás. Entonces, si esta es una de las hojas que está en el interior del libro, esa hoja va a soportar una de las fuerzas, que es el peso de las hojas que esté por encima de ella. O sea, todas las fuerzas que estén por encima de ella va a generar un peso. Un peso. Bueno, entonces ese peso es la fuerza de gravedad. Ese es el peso. El peso. Acá le coloco el nombre. Peso. Entonces, ¿qué otras fuerzas hay? ¿Qué otras fuerzas hay? Resulta que como esta hoja está apoyada sobre una u otra hoja que está por encima de ella, entonces esas hojas que están por encima de ella o la hoja que está inmediatamente arriba de ella le genera una fuerza normal. ¿Por qué? Porque ella es una superficie y al ser una superficie, pues esta hoja se apoya sobre la que está pues inmediatamente arriba. Entonces también hay una fuerza normal. Una fuerza normal, esta es de la hoja que está inmediatamente arriba sobre la hoja de abajo, y esa es una fuerza normal de la parte superior. Ahora, también esta hoja se apoya sobre una hoja que está debajo de ella. Entonces, como esta hoja se apoya sobre una hoja que está inmediatamente debajo de ella, entonces también va a haber una fuerza normal hacia arriba. Una fuerza normal hacia arriba. Y entonces esa fuerza normal hacia arriba, bueno, bueno, entonces esta fuerza normal va a ser la fuerza normal de la hoja que está en la parte inferior. Entonces hay una fuerza normal hacia arriba. ¿Qué otras fuerzas habrían? ¿O qué otras fuerzas se les ocurre que hay entre esas hojas entrelazadas de esa forma? Bueno, este F sub G es el peso de la propia hoja, pero también hay un peso que es lo de todo lo que está arriba de esta hoja. Entonces hay un peso, entonces ese peso actúa directamente hacia abajo, ya no es el peso de la hoja, sino todas las hojas que están por arriba de ella, y entonces ese será el peso de lo que está en la parte superior de ella. Entonces, una cosa es, este F sub G sub S es peso de lo que está en la parte superior de ella, o sea, todas las hojas que están encima de ella, y ejercen una fuerza hacia abajo. En el caso de que el libro esté así horizontal, el peso de la propia hoja, que es F sub G, la fuerza normal de lo que le ejerce la superficie de arriba, porque esta hoja se apoya en la que está inmediatamente arriba. Y este F sub N sub I, que va a ser la fuerza normal, pero entonces de lo que le ejerce la hoja que está inmediatamente debajo. Entonces va a ser la fuerza normal de la parte inferior. Entonces ustedes deben copiar ¿cómo se dice? Esas abreviaturas. Ya se las dije una por una. Entonces esa sería la parte A. Un diagrama de cuerpo libre sobre una de las hojas que esté en el interior del libro. Listo, ese sería el diagrama de fuerzas. Entonces, como observan, estas fuerzas no están en equilibrio. Hay más fuerzas hacia un lado que hacia el otro. Y esto hace pues que al haber esta diferencia de fuerzas, pues que sea más difícil separar los libros con ¿con la qué? Con la cuestión que se indica ahí de separarlos, porque hay una fuerza que lo retiene más hacia un lado que hacia el otro. Bueno, dice,
¿cuáles son las fuerzas que mantienen unidos los libros? Pues son esas fuerzas que acabé de nombrar. Todos copiaron las abreviaturas, el significado de cada una para que lo escriban acá en el punto B, o hay que aclarar alguna. Bueno, si no hablan, pues debe ser que tienen todas las abreviaturas. Y dice, ¿por qué es tan complicado separar los libros cuando estos se jalan del lomo? Pues porque esto es porque claramente hay un desequilibrio entre las fuerzas presentes en cada hoja. Entonces, al haber más fuerza hacia un lado, hacia un lado que hacia el otro, pues las hojas se van a mantener ahí claramente unidas por ese desequilibrio de fuerzas que hay entre un sentido de la hoja y el otro. Entonces van a estar ahí atrapadas y va a ser muy difícil separar los libros. En el segundo punto dice, un cuerpo de masa 5 kilogramos se coloca sobre un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal. Si el coeficiente de fricción estático es 0,6 y el coeficiente de fricción cinético es 0,3 entre la superficie del cuerpo, dadas las anteriores condiciones, explique si el cuerpo se desliza o no, y en caso de hacerlo, determinar la aceleración del movimiento. Entonces vamos a recordar. Entonces vamos a recordar acá. 0,6 es el coeficiente de fricción cuando el cuerpo está quieto, o sea, cuando no se resbala. Esto es cuando el cuerpo está quieto. Cuando el cuerpo está quieto. Ahora esto me tomó el pelo. Bueno, esto es cuando el cuerpo está quieto. Esto. Y el 0,3 es cuando el cuerpo se desliza. ¿Listo? Entonces, lo primero que se hace que es hacer un diagrama, de cuerpo libre. Entonces, de aquí para arriba es la fuerza normal. Entonces, esa fuerza normal es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo para mantenerlo ahí sobre ella. El cuerpo es lo suficientemente duro como para mantener el cuerpo sobre ella. Entonces, habrán otras fuerzas. Entonces, por ejemplo, está el peso. Entonces, el peso es directamente hacia abajo. Siempre es directamente hacia abajo, sin importar si el plano está inclinado o no. Entonces, también hay una fuerza de rozamiento. Hay una fuerza de rozamiento que es contraria hacia donde se presume va a haber movimiento. Entonces esa fuerza de rozamiento va a ser hacia acá. Entonces vamos a anotarle ahí fuerza de rozamiento. Esas son las fuerzas que hay hasta el momento. El cuerpo se coloca ahí sobre esa superficie y no se está empujando, o sea, hacia el lado de la inclinación, o sea, hacia el lado derecho, no hay una fuerza aplicada. Entonces la cuestión es mirar si ese cuerpo se desliza o no se desliza. Y si se desliza, ¿cuál es la aceleración del movimiento? Porque si no se mueve, pues la aceleración es cero y acabamos el asunto. Entonces acá, lo primero que se hace es calcular el peso. El peso, entonces, el peso es
la fuerza de gravedad, que es como lo hemos denominado acá. Y eso es la masa por la gravedad. La masa por la gravedad. Entonces, la masa nosotros la conocemos, la masa son 5 kilogramos. 5 kilogramos. Y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo. Entonces, si yo multiplico 5 por 9,8, eso me da 49. Entonces, 49 newton. Listo. Ahora, el diagrama de fuerzas es tal como está ahí, pero entonces yo a este diagrama de fuerzas le puedo agregar algunas cosas, porque como el eje X se toma paralelo al plano inclinado, entonces hay unas componentes de ese peso, porque ese peso va a afectar para que el cuerpo o se deslice o al menos haga el intento. Y también va a haber una componente acá en el sentido de las ejes Y, porque las ejes Y serían perpendiculares al plano inclinado. Entonces, pongámosle acá otro color. Entonces, pongámosle acá otro color. Y acá, entonces vamos a colocar vamos a dibujar las. Entonces, acá hay una componente, claro que acá me iba quedando como larga. Hay una componente es aquí. Esta componente va a ser la componente del peso en Y, porque la Y es perpendicular a ese plano inclinado. Y también va a haber desde acá también, yo le voy a cuadrar acá una componente en el eje X. Entonces, esa componente va a ser la componente del peso en X. Entonces, esas componentes se hace proyectando ¿qué? Este vector peso, el que está dibujado en rojo, sobre los ejes X y sobre los ejes Y. Entonces, ya como dije, el eje X sería paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Entonces, ahí, bueno, vamos a tener los componentes de eso. Entonces, aquí yo que voy a suponer que como en el eje vertical o como en el eje Y no hay movimiento, entonces, como en ese eje Y no hay movimiento, entonces la fuerza normal va a ser igual a la fuerza por la gravedad en Y. O sea, estas dos fuerzas son iguales porque están en equilibrio, porque en ese sentido de de la dirección Y no hay movimiento. Entonces, acá pues podemos escribir en el sentido del eje Y no hay movimiento. No hay movimiento. Entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? Por lo tanto,
la fuerza normal, entonces escribamos por acá, por lo tanto, la fuerza normal es igual a la fuerza por la gravedad en Y. Pero entonces, ¿cuánto valdría esta fuerza por la gravedad en Y? Mire, si nosotros vemos, la línea del plano inclinado es perpendicular al eje Y. Y el eje, y el peso, el vector peso es perpendicular a la línea horizontal, o sea que ese ángulo que se forma ahí, este ángulo que se forma acá es de 30 grados. Este ángulo es de 30 grados que yo ubiqué acá. Entonces, en este pedacito del eje Y, ¿cierto? Ese es el cateto adyacente. El cateto adyacente es con la razón trigonométrica coseno. Entonces va a ser la fuerza o el peso por el coseno del ángulo, y entonces vamos a reemplazar la fuerza normal, va a ser igual a este vector Fn, que es el peso, que nos dio 49 kilogramos, perdón, 49 newton, por el coseno del ángulo, pero el ángulo en este caso son 30 grados. Entonces, la fuerza normal nos va a dar, ustedes multiplican ahí en su calculadora, teniendo la calculadora en el modo DEC, que es para grados, nos da 42,3. ¿Listo? Entonces, ubico acá el cursor. Acá sería 2,43 newton. Esa sería la fuerza normal. Ya la tenemos. Ahora pongo que en el eje de las X no hay movimiento. Entonces, bueno, escribamos eso. Si no hay movimiento del bloque, si no hay movimiento del bloque, la fuerza de rozamiento, es estática. Porque pues dijimos que la fuerza de rozamiento estática es para cuando el cuerpo se queda quieto, ¿cierto? Entonces, si esa fuerza de rozamiento es estática, como coge hacia la izquierda, entonces esa fuerza es negativa, ¿cierto? Entonces, fuerza de rozamiento, pero va a ser estática. Entonces, por eso le coloco F sub R sub G, sub E, más la fuerza de gravedad, pero en X, porque es el vector que va a la derecha, y esto es 0. ¿Por qué 0? Pues porque si la aceleración es 0, pues todo lo que está acá, que sería masa por aceleración, nos da 0, porque el cuerpo no se va a mover, porque estamos diciendo que no hay movimiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento estática, si está restando, la puedo pasar al otro lado a sumar, y entonces quedaría que fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza de gravedad, o la fuerza de gravedad en X. Entonces, como esas dos cosas quedarían iguales, entonces la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a la fuerza de gravedad en X, o al peso en X. Y eso sería igual. Entonces, este lado que yo estoy acá señalando en la figura es este de acá, es el cateto opuesto del ángulo 30 grados. ¿Por qué? Porque acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces, este cateto opuesto va a ser la medida de F sub G en X. ¿Listo? Y entonces, como es el cateto opuesto, sería de 30, sería con la función seno. Entonces, eso sería
el peso por el seno del ángulo. Y entonces esa fuerza de rozamiento estática va a ser el peso que nos había dado 49 newton, nos había dado acá 49 newton por el seno del ángulo. Pero el ángulo ya conozco su valor. El valor es 30. Entonces vamos a reemplazarlo de una vez. 30 grados. Entonces sería 49 por seno de 30. Eso me da la fuerza de rozamiento estática va a ser 24,5. ¿Eso qué quiere decir? Para que el cuerpo no se deslice, la superficie debe por lo menos ofrecerle una fuerza de 24,5. ¿Y cómo hago para saber cuál es la fuerza de rozamiento que le ofrece la superficie al bloque? Entonces ahí voy a hallar algo que se llama la fuerza de rozamiento límite. Entonces, ¿qué es? Entonces, la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento máxima, la fuerza de rozamiento máxima que le ofrece la superficie al bloque. Entonces, esa va a ser la fuerza de rozamiento límite. Y esa fuerza de rozamiento límite va a ser el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Sí, por la fuerza normal. Entonces, ese coeficiente de rozamiento estático lo tenemos acá en el enunciado. Es 0,6. Entonces lo reemplazamos. 0,6 por, este es un 6, por la fuerza de rozamiento, o sea, por la fuerza normal, perdón. La fuerza normal, entonces nos había dado 42,43. Entonces, acá le escribimos 42,43 newton. Y entonces, fuerza de rozamiento límite, entonces es 0,6, hagámoslo acá en la calculadora, 0,6 por 42,43. Y eso me da 25,45. 25,45 newton. Entonces, haciendo esto, yo me doy cuenta, esta es la máxima de la fuerza de rozamiento que puede ejercer la superficie sobre el bloque, es 25,45. Y la fuerza de rozamiento estática, ¿cuánto es? Es 24,5, o sea, es mayor la fuerza de rozamiento límite a la fuerza de rozamiento estática. Por lo tanto, el cuerpo no se desliza. Entonces, escribamos esa desigualdad acá. La fuerza de rozamiento límite es mayor que la fuerza de rozamiento estática que requiere esto, porque vea, este me dio 25,45, mientras el otro me dio 24,5. Entonces, si ocurre esto, entonces escribámosle acá un sí. Si la fuerza de rozamiento límite es mayor que la fuerza del bloque
el bloque sobre el plano inclinado, el bloque sobre el plano inclinado no se desliza, no se desliza. Por lo tanto, su aceleración es cero. Entonces, es cero porque no se mueve. Entonces, con eso ya contestamos la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si yo a este enunciado yo le cambio ese coeficiente de rozamiento estático y pongo un coeficiente de rozamiento estático para que sí se deslice? Entonces, ¿qué cambiaría? Cambiaría la fuerza de rozamiento límite. Entonces, vamos a cambiar ese valor en el enunciado. Pongámosle 0,5. Entonces, aquí, modificando el enunciado, entonces yo tendré, perdón, una nueva fuerza de rozamiento límite. Entonces, la fuerza de rozamiento límite será. Entonces observen que yo resalté aquí en rojo el cambio, la modificación en el enunciado al colocar 0,5 ¿qué? En el coeficiente de fricción estático. Entonces, la fuerza de rozamiento límite en este caso sería, entonces, fuerza límite va a ser el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Y entonces, con este nuevo coeficiente de rozamiento estático va a ser 0,5 por la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal nos había dado 42,43 newton. 42,43 newton. Y entonces, esa fuerza de rozamiento límite nos va a dar 0,5 por 42,43 me da 21,21. 21,21 newton. Y entonces, en este caso, ya tenemos una fuerza de rozamiento límite distinta, 21,21. Entonces, ¿qué pasa con el 21,21? El 21,21 será menor que 24,5, que es la fuerza de rozamiento estática. Sí. Entonces, ya ¿qué? Ya la fuerza de rozamiento límite, o más bien la superficie, no ofrece la suficiente fuerza para sostener el cuerpo, porque la fuerza de rozamiento límite es menor que la fuerza de rozamiento estática. Entonces el cuerpo debe empezar a deslizarse. Entonces acá vamos a escribir como la fuerza de rozamiento límite es menor que la fuerza de rozamiento estático, porque este es 21,21 y este tiene un valor de 24,5, entonces pues es menor, es menor. Entonces la superficie no es capaz de generar una suficiente fuerza de fricción para frenar que se deslice el cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder? Como la fuerza de rozamiento límite es menor que la fuerza de rozamiento estática, el bloque se desliza, el bloque se desliza por el plano inclinado. El plano inclinado. Y la fuerza
de rozamiento, y la fuerza de rozamiento es cinética. ¿Por qué es cinética? Pues porque hay movimiento entre las dos superficies, ¿sí o no? Entonces, como hay movimiento entre las dos superficies, entonces, ¿qué va a suceder? Que esta menos fuerza de rozamiento, que va a ser esta, que es cinética ahora, y acá recordemos que hay una componente del peso, acá al lado derecho, hay una componente del peso que está en X, ¿cierto? Entonces, esa componente del peso hacia la derecha, se tiene en cuenta acá, pero entonces en el sentido positivo, que va a la derecha. Y eso es igual a una masa por una aceleración. Entonces, esta masa se conoce porque desde el comienzo se dijo que la masa tenía 5 kilogramos. Y lo que vamos a despejar ahora es la aceleración. ¿Listo? Entonces, esta fuerza de rozamiento, bueno, o ¿cómo hacemos? Despejemos la aceleración, que es lo que queremos, hallar. Entonces, pasamos simplemente la masa de multiplicar a dividir. ¿Listo? Entonces, quedaría aceleración es igual a menos fuerza de rozamiento cinética más la fuerza de gravedad en X sobre la masa. Entonces reemplazamos. La fuerza de rozamiento sería menos el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Eso es igual a la fuerza de rozamiento, pero en este caso cinética. Cambia que ahora vamos a usar el otro coeficiente de fricción, que es el cinético para cuando el cuerpo está en movimiento, más la fuerza de gravedad en X. Pero esa fuerza de gravedad en X, nosotros ya la habíamos hallado. Bueno, ahorita buscamos su valor. Y sobre la masa. Entonces, la aceleración va a ser menos el coeficiente de rozamiento cinético, ya dijimos que era 0,3. La fuerza normal nos había dado 42,43. 42,43 newton. Más la fuerza de gravedad en X, ya la había hallado yo por acá arriba. O no se había hallado. Bueno, la fuerza de gravedad en X nos había dado 24,5. 24,5. Entonces acá coloquemos el 24,5 newton sobre la masa. La masa es desde el comienzo 5 kilogramos. Y entonces esto nos dará menos 0,3 menos 0,3 por 42,43. Eso me da 12,73. Pero entonces acá está negativo. Entonces, menos 12,73 newton más 24,5 newton sobre 5 kilogramos. Y entonces la aceleración es menos 12,73 más 24,5 igual. Eso me da 11,77. Entonces, 11,77.
Pues porque se resta y como el mayor es positivo, el resultado queda positivo. Y Newton, pero de una vez Newton son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es lo que es un Newton. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y acá colocamos sobre 5 kilogramos. Entonces acá se simplifica de una vez kilogramo con kilogramo y hacemos esta división. 11,77 dividido 5. Y eso me da 2,35 metros sobre segundo cuadrado. Ese va a ser el valor de la aceleración. Entonces, cuando ustedes le pregunten pues, la aceleración, pues en este caso el bloque se mueve con una aceleración de 2,35 metros sobre segundo cuadrado. Y esa sería la cuestión cuando el cuerpo se mueve. Entonces acá he hecho las dos situaciones. Cuando el cuerpo está quieto, la aceleración es cero, y cuando le bajé un poquito el coeficiente de fricción estático, pues el cuerpo alcanza a moverse, ya la fuerza de rozamiento no es estática, sino cinética, y ya sabiendo que el cuerpo está en movimiento, se halló la aceleración. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces espero que hayan copiado y eso. Bueno, ahora voy a hacer un ejemplo del tercer punto. Acá es un ejemplo porque los valores, pues los cambié con respecto a los que hay en la guía para pues no hacerles su trabajo, sino que ustedes tengan un ejemplo y con ese ejemplo puedan desarrollar lo que ustedes tienen que hacer allá en el trabajo. Entonces dice, un cuerpo de masa 40 kilogramos está sobre una superficie horizontal, como se muestra en la siguiente figura. Sobre este se aplica una fuerza horizontal de 70 newton. O sea, esta fuerza aplicada horizontal va a ser de 70 newton. El coeficiente de rozamiento estático es 0,6 y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,4. Es cinético cuando está en movimiento, estático cuando está quieto. Entonces, haga un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Los escucho. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque que está sobre esa superficie horizontal? Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre ese bloque que está en una superficie horizontal? Tienen que apurarle porque a las 9 tengo reunión. ¿Qué fuerza actúa? A ver, le cambio la pregunta. ¿Qué fuerza actúa sobre todo cuerpo? Independientemente, desde que esté en la superficie de la Tierra, ¿qué fuerza actúa sobre todo cuerpo? Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad o el peso. Entonces, aquí entonces vamos a dibujar entonces acá el peso.
El peso, la fuerza de gravedad. Listo. Ese lo vamos a denominar F sub G. ¿Qué otra fuerza actuará en este bloque que está sobre esa superficie? Normal. La normal, ¿cierto? Entonces la normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque y esa es de aquí para arriba. Listo. Esa es la fuerza normal. Ya ahí tenemos una fuerza aplicada, que es otro vector. ¿Y qué otra fuerza? Si el cuerpo se ala hacia la derecha, ¿qué habrá hacia la izquierda? ¿Qué fuerza habrá hacia la izquierda? Fricción. La fuerza de fricción o, como yo pues, la llamo, fuerza de rozamiento. En realidad, pues ¿son qué? Son sinónimos. Fricción o rozamiento. ¿Listo? Entonces, hacia acá. Me quedo como torcida. Bueno, hacia acá, una línea derecha, hay una fuerza de rozamiento o de fricción, como dice su compañero, que son sinónimos, o sea, significan lo mismo. Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre sobre el objeto. Esas son las fuerzas que actúan. Ya nos dan una, que es la fuerza aplicada, y las otras son las que yo le agrego, porque sé que por obligación van a estar. ¿Listo? Y luego dice, halle el peso del cuerpo. Entonces, en la parte B dice que halle el peso del cuerpo. Entonces, en la parte B, el peso del cuerpo. El peso es F sub G y el peso es masa por gravedad. Y entonces la masa son 40 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre el peso es con esta ecuación, masa por gravedad. Entonces será 40 por 9,8 y eso me da 392. Y siempre kilogramo por metro sobre segundo cuadrado me da newton. Newton. Esa es la unidad, una unidad de fuerza. Ese sería el peso. Entonces ustedes ahí dicen, el peso del bloque hallado es de 392 newton. La fuerza normal. Ahora nos preguntan la fuerza normal. Entonces, hagámosla acá. La parte C. La fuerza normal. Entonces, siempre, en este caso, como en el sentido vertical, como en lo vertical, no hay movimiento, las fuerzas están en equilibrio, ¿cierto? O sea, son iguales, pero en sentido contrario. Están en equilibrio, porque hacia donde se dice que va a haber fuerza, movimiento es hacia el lado derecho horizontal, izquierdo horizontal, ni hacia arriba hacia abajo va a haber movimiento. Entonces esas fuerzas están en equilibrios. Entonces eso quiere decir que la fuerza normal va a ser igual a el peso, que son las dos fuerzas que se presentan en lo vertical. Pero como el peso ya hace su valor, entonces simplemente el peso es, la fuerza normal es igual al peso, pero el peso ya hace su valor. Entonces, como el peso ya hace su valor, entonces ese es el mismo valor de la fuerza normal, 392 newton. Y luego dice, determine la magnitud de la fuerza de rozamiento estática. Entonces, para la fuerza de rozamiento estática, pues yo tengo una ecuación. La ecuación es coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Eso sería cuando el cuerpo está quieto. Entonces acá me equivoqué. Entonces borremos acá. Ahí sería cuando el cuerpo está quieto. Entonces la fuerza de rozamiento estático va a ser
Coeficiente de rozamiento estático en el enunciado dice que es 0,6. La fuerza normal la acabé de hallar, que es 392 newton. Entonces acá lo que hago es multiplicar 0,6 392 y eso me da la fuerza de rozamiento estático, me da 235,2 newton. Esa sería la fuerza de rozamiento estático. Ahora, en este mismo punto sigue la fuerza de rozamiento límite. Entonces, para la fuerza de rozamiento límite va a ser, fuerza de rozamiento límite, va a ser, claro que aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué con lo de fuerza de rozamiento estático. Porque si yo voy a calcular la fuerza de rozamiento estático, eso quiere decir que es porque no hay movimiento. Entonces, acá en esta parte, este cálculo me sirve es para más adelante, para la fuerza de rozamiento límite. Entonces, en esto me equivoqué, entonces ahí me disculpo. Aquí no leí bien el enunciado. Dice, encuentre la magnitud de la fuerza de rozamiento estático. Si es para calcular la fuerza de rozamiento estático, es porque no hay movimiento en lo horizontal, ¿cierto? Si no hay movimiento en lo horizontal, entonces, en el lado izquierdo tengo fuerza de rozamiento estático. Lo que tengo hacia la derecha es una fuerza aplicada y esto me dará que esto es cero. ¿Por qué? Pues porque se supone que si es fuerza de rozamiento estático es porque el bloque no se está moviendo. Entonces, si yo paso esta fuerza de rozamiento estático de restar a sumar aquí al otro lado, entonces me queda que fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza aplicada. Entonces, esa fuerza de rozamiento estático es igual a la fuerza aplicada. Pero yo conozco la fuerza aplicada porque en el enunciado me la dieron. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es 70 newton. Y entonces esto aquí se iguala a cero es porque no hay movimiento. Entonces su aceleración es cero. Se supone que no hay movimiento para hallar la fuerza de rozamiento estático. Ahora sí, la fuerza de rozamiento límite es el cálculo anterior, que es el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Entonces el coeficiente de rozamiento estático para este caso es 0,6 por la fuerza normal. La fuerza normal me había dado 392 newton. Entonces escribamos acá 392 newton. Y acá entonces ahora si multiplicamos 0,6 por 392, eso me da 235,2 newton, sino que pues me adelanté en hacer este cálculo en la parte anterior. Ahora G, F. ¿Es suficiente la fuerza externa aplicada para deslizar el bloque sobre la superficie? Entonces, si ustedes observan, la fuerza de rozamiento que le ofrece la superficie al bloque es mayor o menor que la fuerza aplicada. Entonces acá, como la fuerza de rozamiento límite es mayor. ¿Por qué? Porque 235,2 es mayor que la fuerza aplicada o la fuerza de rozamiento estática, que es de 70 newton. Entonces, esta superficie ofrece una fuerza de rozamiento mayor a la fuerza aplicada, por lo tanto va a frenar el bloque. Entonces, como
como esta fuerza de rozamiento límite es mayor que la fuerza de rozamiento estática o mayor que la fuerza aplicada, porque al fin y al cabo valen lo mismo, 70 newton, entonces, 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 la fuerza externa, o la fuerza aplicada más bien, la fuerza aplicada no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente para mover el bloque, no es suficiente para mover el bloque. Y pues la razón es suficiente, vea. Esta fuerza de rozamiento límite es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque. Y esta fuerza es de 235, mientras que la fuerza de rozamiento estática es de 70 newton. O sea que con la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque es suficiente para frenar el bloque, de tal manera que hasta el momento no lo ha movido, ¿no? Entonces, acá dice G, si se desliza el cuerpo, halle el valor de la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, la respuesta acá es fácil. Eh, el cuerpo no se desliza. El cuerpo no se desliza. Bueno, si el cuerpo no se desliza, pues no tengo que calcular la fuerza de rozamiento cinética. ¿Por qué? Pues porque no hay dicha fuerza, porque esa fuerza de rozamiento cinética se calcula es cuando el cuerpo está en movimiento. Y ya tendríamos que hacer los cálculos que hicimos en el ejercicio anterior, pero acá no hay que hacerlo porque el cuerpo no se desliza. Y la H, ¿cuál es el valor de la aceleración? Entonces, como el cuerpo no se mueve, la aceleración, la aceleración es cero. Listo. Entonces, no puedo quedarme más porque tengo otra reunión ahorita a las 9. Entonces, les recomiendo resuelvan la sesión 2 de la guía 6, porque la sesión 1 ya se hizo hace 15 días y espero que la tengan resuelta y bien hecha, pues ya lista para entregar. Y esta, pues, esta queda de tarea para dentro de 8 días continuar con la otra sesión y si acaso, pues que me hagan preguntas de esta, pues porque no he terminado la explicación. Si tienen preguntas, pues las hacen. Entonces, ¿cuáles son los materiales para la clase siguiente? Entonces, un cartón de esos de una caja, una caja normal, de esas que llegan los productos a los supermercados, un caucho, una liga de caucho, un recipiente amplio, puede ser una tina, un platoncito, donde se pueda colocar agua con profundidad de 6 centímetros, una regla, cinta métrica o regla de 1 metro, un pitillo, tijeras, pita o nylon de 4,5 metros aproximadamente, dos sillas, y un rollo de cinta pequeño. Entonces, copiaron los materiales. Pantallazo. Se la guió.
persuasión. Listo, entonces